Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, nuestro guía, el guía de sus hijos, venga a conducirlos al entendimiento de su palabra. Sin el Espíritu Santo es imposible que la persona entienda o coloque en práctica su santa palabra. Es imposible. Nosotros podemos hasta luchar, conseguir en el inicio, pero no se consigue mantener en la palabra de Dios, no consigue mantenerse en el Espíritu. Vea solo, cuando el apóstol Pablo escribe para la iglesia, para los cristianos, en Gálatas, él dice, es muy preciosa esta palabra, él dice, digo, por eso, andad en espíritu, y no cumpliréis la concupiscencia de la carne. O sea, quiere decir, andad en espíritu y no satisfaréis las concupiscencias de los deseos ardientes de la carne. Fue el consejo del Espíritu Santo para la iglesia, para los cristianos en Gálatas. Entonces, yo quedé preguntándome, ¿cómo es que la persona puede andar en espíritu, si ella no está en el Espíritu Santo? Cómo es maravillosa la palabra de Dios. Jesús dice así, si vosotros estuvieses en mí y mis palabras estuviesen en vosotros, pediréis lo que quisieras y os será hecho. Vea qué cosa maravillosa. El apóstol Pablo está diciendo, andad en espíritu. Pero la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo andar en el Espíritu Santo? En espíritu, andar pensando las cosas de Dios en el futuro eterno. No en el futuro pasajero de este mundo, no, el futuro eterno. ¿Cómo es que yo puedo andar en espíritu si yo no estoy en el Espíritu Santo? O si yo no hubiese sido nacido de Dios o nacido del agua y del Espíritu Santo. Es imposible. Es imposible. O sea, es una palabra, una orden, un mandamiento para los cristianos que solamente quien tiene el Espíritu Santo puede atenderlo, nadie más. Por ejemplo, ¿cómo es que yo puedo andar con una persona que yo no conozco? Que yo no conozco. ¿Cómo es que yo pueda andar con el Espíritu Santo si yo no conozco? ¿Cómo es que yo puedo andar con Jesús si no lo conozco? ¿Cómo puedo andar con una persona que no conozco? No conozco. No hay cómo. Usted solo puede andar con una persona que usted conoce. ¿No es? En el principio es esto. Entonces, yo creo de todo mi corazón que la voluntad de Dios es que la voluntad de Él sea hecha a través de nuestra vida. Porque fue eso lo que Dios habló con Adán y Eva. Ustedes pueden comer el fruto que ustedes quisieran. Aquí hay en abundancia todo lo que a ustedes les gusta, sabor para todos los gustos. Puede comer a voluntad. ¿Qué desea voluntad?
Pero aquel árbol, del fruto de aquel árbol, ni toque, cuanto menos comer. ¿Por qué? Si come, va a morir. O sea, va a morir para mí. O sea, va a ser separado de mí. Entonces, las personas, infelizmente, ellas piensan así. Bueno, si voy a la iglesia, si yo cumplo algunas obligaciones, si yo hago esto, si hago aquello, si ayudo a las personas, si yo soy buenito, si hago caridad, si soy una persona de buena índole, yo estoy salva. No, no es. La salvación viene por la fe en Jesús, no por nuestros méritos. Si yo fuera buenito, de hacer caridad, yo no estaría haciendo nada más que mi obligación. Es mi obligación ser bueno, es mi obligación hacer el bien, es mi obligación. Ahora, si yo hago el bien, yo no hago nada más además de lo que es mi obligación, porque Dios me creó para el bien. Dios me engendró para el bien, no para el mal. Pero si yo lo desobedezco, es obvio que yo voy a seguir mis deseos, mis concupiscencias. Declaro que estaré contrariando la voluntad de Él, y es obvio que voy a cosechar los frutos de esta desobediencia o de esta rebeldía. Entonces, así es andar en espíritu, porque infelizmente yo hablo esto con un peso, con mucho peso, con tristeza, mucha tristeza. Yo veo esto delante de mis ojos en el trabajo que nosotros venimos ejecutando, trabajando. Son más de 50 años. O sea, nosotros comenzamos antes. Oficialmente hablando, son casi 50 años, pero extraoficialmente son más de 50 años que nosotros venimos trabajando, enseñando, predicando, en fin, dando aquello que Dios nos ha dado. Pero, infelizmente, hay algunos pocos que absorben el entendimiento del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Pasan a tener fe, coraje para obedecer, tienen coraje para obedecer, para seguir, tienen temor con Dios, tienen sabiduría de Dios, tienen conocimiento de Dios, tienen discernimiento de Dios y andan de acuerdo con la voluntad de Dios. Andan en espíritu. Andan en espíritu, ¿por qué? Porque nacieron del Espíritu, entonces tienen el Espíritu de Dios con ellos. Ahora, si la persona no tuvo aún el placer, la gloriosa presencia de Dios con el nuevo nacimiento, entonces ella conoce la palabra, mejor diciendo la letra, pero no conoce el autor de la letra. Ella conoce la Biblia, pero no conoce el autor de la Biblia. Y esto no es justo. No es justo. No es justo. Obispo, es esto. Yo pienso igual. No es justo. No es justo. Yo voy a la iglesia, hago esto, hago aquello. No es justo que yo viva una vida lejos, apartada de mi Señor. No es justo eso. Yo tengo que andar en Él, Él tiene que estar en mí, yo tengo que estar en Él. Pero, ¿por qué es que yo no recibí el Espíritu Santo? Porque usted no se entregó 100% para Él. Usted se ha dividido, o se ha intentado dividir, porque no se puede dividir entre Dios y el mundo. O uno o el otro. Nadie puede servir a dos señores. O ha de agradar a uno y despreciar al otro, o viceversa.
Entonces, no hay cómo servir a dos señores. Para que nosotros podamos tener el Espíritu de Dios, primero nosotros tenemos que entregarle todo a Él. ¿Cómo es que Él puede dar o ocupar 99,9% de nuestro ser? No, no hay condiciones. Es todo o nada. Es vida o muerte. Es muy fuerte esto. Es interesante que el Espíritu Santo dio para Pablo ese discernimiento espiritual. Él realmente fue un revolucionador, un revolucionario, porque la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por él, las cartas. Él dice así, vea, es interesante esto. Hablando ahora para los cristianos romanos que estaban en Roma, en la casa de César, del emperador, que estaban gimiendo por causa de la persecución, las persecuciones implacables. Entonces, él dice así, vea qué fuerte, qué cosa gloriosa. Él dice así, sí, fuimos plantados junto con él, refiriéndose a Jesús, en la semejanza de su muerte. Jesús, para salvarme, él tuvo que morir. ¿Cómo es que yo puedo querer ser salvo si no muero para él? No hay cómo. Vea, si fuimos plantados juntamente con él, plantados quiere decir bautizados en las aguas, murió el cuerpo del pecado. Si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, porque el bautismo en las aguas es una semejanza a la muerte de Jesús. Por eso es que Jesús dice, quien no fuese bautizado en las aguas, o quien cree y fuere bautizado, será salvo. Quien cree y no fuere bautizado, a no ser que la persona esté a la vera de la muerte, en el último momento. Ella dice, Señor, ten misericordia de mí. Ella es salva, como sucedió con el ladrón en la cruz, uno de los ladrones. Pero ella va a morir luego. Listo, aceptó, murió, listo. Está salva. Gracias a Dios. El problema es que ni siempre da tiempo para que la persona acepte a Jesús. El problema es que ni siempre las personas, ellas aún piensan, sobre todo, en su propia vida. Entonces, él dice, si fuimos plantados, o sea, bautizados, sepultados. El bautismo en griego quiere decir sepultar. Si fuimos plantados juntamente con Jesús en la semejanza de su muerte. ¿Cuál es la semejanza de su muerte? Que él murió. Literalmente, él murió. Él fue crucificado, murió de verdad. Fue hecho un test. La lanza la colocaron. Ellos colocaron la lanza en el lado derecho y salió sangre y agua. Entonces, estaba perfectamente muerto y después fue sepultado. Colocaron el cuerpo de él en un lienzo limpio y fue sepultado en un sepulcro de un rico que había reservado el sepulcro, una sepultura para él. Jesús quedó ahí y en el tercer día él resucitó. Quiere decir, el Espíritu Santo lo resucitó. El Espíritu Santo lo resucitó. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que ahora él recibió un cuerpo, una vida para la gloria de Dios. El cuerpo de él después
fue glorificado. Él recibió un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, un cuerpo que solo sirve para usar en el cielo, no sirve para aquí en la tierra, es un cuerpo glorificado, es donde está la gloria de Dios. Entonces, aquí en la tierra, nosotros recibimos este cuerpo, esta materia, para vivir de acuerdo con el mundo que vivimos. Pero Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos, subió a los cielos, a la vista de casi 500 personas. Entonces, amiga, amigo, Él, Jesús, tuvo que morir para que yo pudiese ser salvo. ¿Es justo que yo quiera compartir mi vida con alguien y no morir por él? No, yo tengo que morir por él. Yo tengo que morir para mí mismo, yo tengo que morir para el mundo, yo tengo que morir para este siglo. Y esto es perfecto cuando la persona se arrepiente de sus pecados y es bautizada en las aguas. Entonces, cuando la persona es sumergida en las aguas, es el sepultamiento. Cuando ella se levanta, obligatoriamente o técnicamente, teóricamente, ella tiene que nacer de nuevo, tiene que recibir el Espíritu de Dios y ser una nueva criatura. Y esto sucede. Muchas personas son bautizadas con el Espíritu Santo luego, después de haber recibido o haber sepultado su cuerpo. Pero ni siempre esto sucede. ¿Por qué? Porque ni siempre las personas están sepultando el viejo hombre, sino que están solamente bañándose. El bautismo de ellas es solo un baño. Entró seca, salió mojada, pero no hubo arrepentimiento. La persona no se arrepintió de su vida errada. Entonces no sucede nada. Es lo mismo que usted ore el Padre Nuestro. Oh, mi Dios, como un rezo. Padre Nuestro que estás en los cielos, no va a resolver, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque uno está orando de la boca para afuera. Lo mismo son las personas que son bautizadas en las aguas de la boca para afuera. Ellas parecen, para nosotros, pastores, parecen personas que están realmente convertidas, realmente arrepentidas de sus pecados, pero para Dios no. Dios sabe quién se está bautizando. Él sabe que aquel bautismo no tiene ningún sentido porque la persona no abandonó el mundo, no murió para el mundo. Ella no murió para el mundo. Si ella no murió para el mundo, ¿cómo va a ser sepultada? No puede. No es posible que sea sepultada sin antes morir para el mundo. Entonces, él dice aquí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho. El cuerpo del pecado es este cuerpo que tenemos. Es el cuerpo, la materia, físico. Entonces, cuando nosotros, por la fe, en espíritu, sepultamos ese cuerpo del pecado, el cuerpo está muerto, está sepultado, está enterrado. Entonces, él no tiene cómo pecar. Él dice aquí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue con él, con Jesús, crucificado, murió, para que el cuerpo del pecado, quiere decir, el cuerpo que ejercita el pecado, sea deshecho, muera, se pudra, para que no sirvamos más al pecado. Porque aquel que está muerto, esto es bueno, aquel que está muerto, obviamente para el pecado, está justificado del pecado. ¿Cómo es que un muerto puede pecar? El muerto no peca. Quien está sepultado, él no vive en el pecado. ¿Entendió? Amiga, amigo. Entonces él continúa diciendo, si ya hemos muerto con Cristo, quiere decir, fuimos sepultados con él, creemos también que con él viviremos. Es magnífico. Ahora viene el texto
A mí me gusta mucho este texto. Este texto es liberador, le va a liberar a usted, sabiendo que, habiendo sido Cristo resucitado de entre los muertos, ¿usted tiene certeza de eso? Yo tengo. Habiendo sido Cristo resucitado entre los muertos, ya no muere más. No hay más muerte. No hay muerte. Cuando usted es sepultado, el bautismo en las aguas, seguido de acuerdo con la palabra de Dios, murió para el mundo, entonces usted no muere más. Usted ya murió. Solo se muere una vez. Ahí él continúa así. Dice así: la muerte no tiene dominio más sobre él. Quiere decir que cuando la persona muere de verdad en el bautismo en las aguas, cuando ella es sepultada, murió para el mundo, murió para todo el mundo, murió para ella, para los parientes, murió para los seres queridos, murió para este mundo, murió para la vanidad, murió para las concupiscencias de la carne, murió. Entonces, si ella murió, está muerta, sepultada, conforme a Jesús fue, entonces el cuerpo de ella no existe más. Entonces, el pecado no tiene más dominio sobre ese cuerpo, sobre su voluntad. Entonces, ella está libre para vivir en comunión permanente con Dios. Yo no sé si usted entendió nuestro lenguaje, pero esta es la verdad. Yo no puedo andar en espíritu y andar en la carne al mismo tiempo. Yo no puedo andar en espíritu dentro de la iglesia y en la carne fuera de la iglesia. No existe eso. Pero es esto exactamente que sucede mucho dentro de las iglesias. Y yo puedo hablar especialmente en la Iglesia Universal. Hay muchas personas que están vestidas de obreras, son una santa purísima. Pero usted no sabe lo que está dentro de aquel uniforme. Usted no conoce lo que está dentro de aquella capa. A veces el pastor está predicando. Él es incisivo, él es un excelente pastor, porque él habla, pero ¿será que él vive aquello que él habla? ¿Será que él vive aquello que predica? ¿Será que él vive aquello que él anuncia? ¿Será que él está muerto para el mundo de verdad y para el pecado y vive de acuerdo con la voluntad de Dios? Eso, amiga y amigo, solo Dios es quien sabe. Solo es Dios quien sabe. Pero es claro, nosotros tenemos discernimiento para evaluar a las personas y llegar a la conclusión: mire, ahí está faltando algo, ¿sabe? Aquella comida que le falta un poquito de sal. Aquel dulce que le falta un poquito de azúcar. ¿Sabe? Pues así son muchas personas que infelizmente están dentro de las iglesias, aparentemente son siervas de Dios, pero eso dentro de la iglesia. Salió de la iglesia y saca su uniforme de pastor, de esposa de pastor, de obrero, obrera, no sé. Y ahí viste el uniforme del pecado. Ahí asume la identidad que tiene, la identidad de la carne. Entonces, para Dios, amiga, amigo, esa persona está muerta. Puede hacer lo que sea dentro de la iglesia, está muerta. Entonces, ¿cómo es que esta persona puede andar en espíritu si ella está viva para el mundo? Usted solo puede andar en espíritu si usted está muerto para el mundo. Pablo habla sobre esto. Muertos para Cristo, pero muertos para el mundo, diciéndolo mejor, pero vivos para Dios.
Ahora, si la persona estuviese viva para el mundo, que es el pecado, ella está muerta para Dios. No hay cómo combinar estas dos situaciones. O usted está muerto para el mundo y vivo para Dios. Ahí sí, usted anda en espíritu, usted puede andar en espíritu. Usted tiene que andar en espíritu. Ahora, si usted estuviese viva para el mundo, viva para las vanidades de este mundo, para las concupiscencias de este mundo, para las atracciones de este mundo, usted estará muerta para Dios, sí, separada de Él. De las dos, una. ¿Cuál es su situación? Yo no sé. Pero una cosa yo sé. Yo sé bien en quién he creído y no solo he creído, sino que he vivido, he pautado mi vida. No es que yo merezca, que yo sea perfecto. No, yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto. Pero el pecado no tiene dominio sobre mí. No tiene nada. El pecado solo tiene dominio sobre aquellos que están vivos para el pecado, vivos para el mundo. No murieron para el mundo, no se arrepintieron para el mundo. Entonces el pecado tiene dominio. Pero si ellas están muertas para el mundo, ahí están vivísimas para Dios. ¿Entendió, amiga, amigo? Entonces, es muy interesante. Vale la pena que usted medite en este capítulo 6 de Romanos. Lo que habla así claramente, habla así con precisión la condición espiritual de cada uno de nosotros. Aquí nosotros tenemos un espejo que muestra quién es de Dios y quién no es. Está bien claro. Jesús le dice a Nicodemo, mire Nicodemos, en verdad os digo, quien no nace de nuevo, quien no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Pero él respondió, Señor, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Cómo es que él va a volver al vientre de su madre? Es un hombre inteligente, un hombre espiritual, pero ciego. Él no entendía las cosas de Dios. Él vivía en la carne. Él era un príncipe. Entre los judíos, la religión, los que practicaban, él era uno de los principales, pero él no entendía cómo es que yo puedo vivir, nacer de nuevo, siendo viejo. Pues es. Pero cuando la persona es bautizada en las aguas por inmersión o incluso por aspersión, también en el caso que la persona esté al lecho de la muerte, ella puede ser bautizada por aspersión. No hay ningún problema, no. Es válido, es la fe. Entonces, ¿cómo es que yo puedo volver al vientre materno? No es posible. Así también es imposible que la persona sea salva o venga a resucitar o venga a entrar al reino de Dios si ella no nace del agua y del Espíritu Santo, si ella no fuese bautizada de verdad, si no valió el bautismo, si el bautismo no sucedió con arrepentimiento, si no hubo arrepentimiento, el bautismo de ella fue un baño, nada más. Solo cansó al pastor, pero es la realidad. Ahora, si ella va al bautismo arrepentida de sus pecados, caramba, mi vida, yo no acepto más esa vida. Mi vida está podrida, yo no quiero más esta vida, quiero una vida nueva. Mi Dios, ten misericordia de mí. Mi Dios, perdóname. Y ella se arrepiente, ella no vuelve para aquella vida. Entonces, cuando ella es bautizada en las aguas, ella se bautizó por seguridad de que ella ya había muerto para el mundo, ya había muerto para el pecado. Entonces, cuando ella es bautizada, se levanta de las aguas,
ella viene a vivir para la gloria de Dios, conforme sucedió con Jesús cuando resucitó, fue para la gloria de Dios, por eso recibió un cuerpo glorificado para vivir con el Padre. ¿Entendió, mi amiga, mi amigo? Bien, vamos a quedarnos por aquí, mañana regresaremos, vamos a tratar, quién sabe, de este asunto, fortalecer esta idea para que todos puedan comprender la teoría, para tener fe, para colocar esta teoría en práctica. De lo contrario, la persona es apenas una religiosa, puede ser hasta una de las principales de la iglesia, pero si no nació de nuevo, continúa muerta para Dios. Que Dios los bendiga y hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús, gracias a Dios.